Oye, qué bien. La iba a dejar, completita. No, me estaban grabando. El hijo de Díaz Ordaz. Qué buena canción de este rockero conservador. Así es. ¿Cómo estás, Gerson? Muy bien, buenos días. Qué gusto Jaime, tenerte. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Bien, aquí Gerson, recuerde que es miembro también de este equipo de trabajo de todos los domingos y nos acompaña porque también él es comunicólogo político y miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es, amigo. Pues mira, ¿Todo eso? Todo eso y aparte amigo de Cintia y de Jaime. Eso es lo lo más importante. Mira, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que Alex Lora es un músico conservador. Y ya le contestó a Alex ¿No? Lora, Bueno, no lo podemos poner porque es No. horario estelar. ¿Cómo le respondió? Pero pues muy bueno, chistoso. lo que el presidente dijo, yo escucho a John Lennon. Sí. Y pues ya un poco uno hace el análisis y dice, a ver, realmente John Lennon, pues si escuchamos también algunas canciones como Imagic y demás, pues también son contestatarias al gobierno que había pues en la década de los 70, de los 80. Hay muchos mitos detrás de John Lennon. Dicen que la propia CIA lo investigaba. Y el FBI, y de hecho incluso llegaron a decir que lo acosaban por las ideas que tenía en Vietnam, todo eso, Sí, ¿no? claro, la Guerra Fría, etcétera. Y ahorita que cantábamos El hijo de Díaz Ordaz, también hay otro mito, que el Rey Lagarto en alguna ocasión vino aquí a México y que Alfredo Díaz Ordaz lo invitó a Los Pinos de hacer una fiestota, ¿no? Ya sabes, sustancias ¡Órale! y demás, y que llegó su papá y Ajá. pues ya verás cómo los habrá puesto a los dos, ¿no? ¡Híjole! Pero entre mitos y mitos. Pero lo que no son mitos, Jaime, es que el día de hoy vamos a hablar de una encuesta de Consulta Mitofsky y de un estudio de Eje Central. La encuesta de Consulta Mitofsky, como ustedes saben, esta semana se conmemoró un aniversario más de la Revolución Mexicana. Exactamente. Un desfile, la verdad, pues bien interesante. Lo malo es que fue un día laboral. No, y yo ahí sí miércoles. yo no le veo lo interesante. Y déjame exponer mi sentido. Si ese desfile va a tener presencia y va a tener verificativo, recordemos que hace algunos años se tomó la decisión de que el 20 de noviembre se celebra el lunes previo. Así es. En el que caiga. Asueto. Claro. Es asueto. Se tomaron 3 días. 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre. Esas fechas se recorren al lunes anterior. Así es, así es. ¿Para qué? Para fomentar el turismo, programar un fin de semana largo y lo que tanto nos gusta, no hacer estos puentes enormes de que faltas al trabajo y todo este rollo, ¿no? El gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, retoma la revolución y retoma todo esto y hace un desfile, mueve recursos. Sí. Un desfile que le complicó la vida a los capitalinos de una manera impresionante. Entre ellos el de La Voz. De verdad, llegar a Multimedios Televisión en la mañana fue todo un rollo, porque estaba cerrada media ciudad. La gente, yo no creo que haya disfrutado mucho el desfile, porque muchos ni sabían que había desfile. Exactamente, no, yo ese día, aparte se estaba discutiendo el presupuesto, Jaime, recordarás. Además, la ciudad era un caos. ese día fue muy... Los caballos en periférico a las 3 de la tarde, Polanco estaba colapsado. Y yo digo, desde mi muy humilde tribuna y desde este micrófono que Grupo Fórmula me permite utilizarlo los fines de semana, que si van a decidir eso, pues promuevan una ley desde el Congreso de la Unión, que tienen mayoría, y que nuevamente regresen el 20 de noviembre a ser asueto. Y ya lo van a hacer, si va a hacer este desfile todos los años, pues que lo haga nuevamente obligatorio, que nadie vaya a trabajar, ya nadie le colapsa su vida. Porque yo vi muchas fotografías y creo que fue una excelente producción. Claro, y estuvo demás. padrísimo. Y al final el rollo es que pues muchos no lo pudimos ver en vivo como hubiera sido, ¿no? De verdad, fue un enorme esfuerzo nuevamente realizado por las Fuerzas Armadas. Muy pocos lo vieron. Muy pocos lo vieron. Pero adelante. Consulta Mitofsky hizo varias preguntas de cuál es el principal héroe de la historia de México. Entonces, como número 1 está el presidente Benito Juárez, que pues, si algunos se van a molestar por lo que digo, pero si no le hubiera dado un paro cardíaco, creo que hubiera estado más años que el mismo Porfirio Díaz. Lo que dicen. El segundo lugar es Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Miguel Hidalgo con el 12.7%. Y en tercer lugar, ya lo comentábamos, Porfirio Díaz, seguido por Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Pavón. Si nos vamos a cuál es el principal villano de la historia de México, y también lo digo con mucho respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha cansado de calificar pues la etapa del porfiriato pues como una de las etapas más obscuras. Yo estoy totalmente en contra. Hubo muchos avances en materia
económica, de comunicaciones, etcétera. Pero bueno, el primer lugar como el villano favorito de la historia de México es Antonio López de Santana. Segundo lugar, Victoriano Huerta, porque vendió parte de nuestro país. Tercer lugar, ahora pues que está tan en boca de todos, Hernán Cortés con 14.5%. Claro. Y lo que dijo Charlie Valentino, el diputado. Sí. Exactamente, él en tribuna o en las banqueteras dice cosas bien interesantes. Y en cuarto lugar, nuevamente Porfirio Díaz. Aquí llama la atención porque es el único personaje de la historia de nuestro país que está como villano y como héroe. Ahora, si nos vamos a se le preguntó a los mexicanos cuál fue el primer presidente en la historia de nuestro país. Buenas calificaciones, 83.5% respondió adecuadamente que Guadalupe Victoria. Y cuando se le pregunta a los mexicanos quién fue el personaje en la historia de nuestro país que promulgó la constitución política que actualmente nos rige, y respondió 59%, que Venustiano Carranza. Ahora, ¿qué tan bien conoces la Constitución? La suma entre regular y poco casi es el 90%. Cuando se le preguntó a los mexicanos de qué trata el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123, 77% de los mexicanos sabe que el artículo 3º habla acerca de la educación, 61% de la propiedad de la tierra y 57% del derecho al trabajo. Entonces, una encuesta bastante interesante que la vamos a cruzar con que el próximo 3 de diciembre se van a cumplir un año ya de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La métrica es que ya son más de 250 al 3 de diciembre, y Eje Central publicó un estudio, la verdad, como nos tienen acostumbrados nuestro amigo Raimundo Rivapalacio, la volatilidad y al respeto a los medios. Entonces, ¿qué es lo que hace Eje Central? Revisó las versiones estenográficas de 241 mañaneras y los resultados son, la verdad, interesantes. El presidente se ha referido 42 ocasiones a la libertad de expresión, 75% de estas ocasiones... Este es el de Eje Central. Este es de Eje Central. Dice que cuando se refiere a la libertad de expresión también hace alusión al derecho de réplica y a su derecho a disentir. Y hace un análisis de cuáles son los 3 tipos de actores cuando se refiere a los medios de comunicación, Jaime. En una primera etapa habla de los reporteros, de los columnistas y de los dueños. Es decir, si hace una diferencia importante entre, por ejemplo, el 18 de septiembre de este año, habló de su apoyo a los periodistas en los estados. El 12 de abril de este año hay columnistas que cobraban por los servicios que ofrecen. Y a los dueños el 5 de abril, los dueños de medios que tienen algunos intereses creados. Ahora, ¿qué es la carnita ahora sí? Porque esto es, la verdad, bastante interesante. Diferentes palabras o frases: prensa fifí, amarillismo, derecho de réplica. Ayer el Universal sacaba una entrevista con Elenita Poniatowska de que así decía es, que eras muy fifí. Que ella no estaba de acuerdo que el presidente dijera, hiciera ese comentario, esa palabra que lo utilizara, ¿no? Que estaba mal, pues. Que hablando de historia, pues también tiene una connotación francesa, pero bueno, eso ya lo platicaremos en otra ocasión. Sí, pero y ella, pues, ha sido, de hecho, ha estado en las conferencias mañaneras. Claro, ha estado en las conferencias, sí, en los spots. Y ella decía, pues, es una parte que yo tengo que criticar porque no estoy de acuerdo. Interesante, ¿eh? Los meses donde más se ha referido de una forma despectiva a los medios de información fue abril de 2019, cuando en 8 ocasiones habló de la prensa fifí, cuando habló en 10 ocasiones del amarillismo, y contra el periódico Reforma fue el mes récord, 10 ocasiones refiriéndose y criticándolo. Ahora, en julio de este año, en 7 ocasiones habló del amarillismo, en 8 ocasiones del derecho a disentir. Entonces, si hacemos ya en este caso, pues ya con datos duros, el mes de abril y el mes de julio de este año han sido en estas más de 250 conferencias mañaneras donde se ha hablado pues más en contra de los medios de información. Ahora sí, ¿cuáles son las frases más mencionadas? La frase más mencionada después de la libertad de expresión en total es prensa fifí con 29 ocasiones, derecho de réplica 31 ocasiones, no somos iguales 13 ocasiones, AMPA del periodismo, pues que es algo pues, bien negativo, 9 ocasiones, cuando no mancha tizna, 8 ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, Jaime, yo lo que te diría, y es como un planteamiento pues un poco provocativo, es el pensar que las conferencias mañaneras, más allá de un proceso de comunicación, y hay autores que hablan de que la política y el gobernar es también comunicar,
Que las conferencias matutinas se han también convertido en un vehículo de gobernabilidad. Esta semana al ingeniero Carlos Slim le entregaron el Premio Nacional de Ingeniería y habló que se le tenía que dar una sacudida e invertir. Y el presidente, menos de 24 horas después, dijo, estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero. Entonces, estas mañaneras se están también convirtiendo en una... Es un gran ejercicio, inédito, como lo ha dicho nuestro compañero Luis Estrada también. Es un ejercicio inédito, es un ejercicio de comunicación, es una disciplina también tener al presidente que aguante la verdad, presidente. Sí. Y ya luego vemos lo que los detalles. Los detalles, eso, por ejemplo, la pregunta que le hizo este señor, que es un youtuber, me parece, que apoya mucho al gobierno y a la 4T. De hecho, tiene un canal de YouTube donde se ven los videos. Pero sí, la verdad debe ser tomado como eso. Mira, Jaime, un ejercicio inédito. No sé qué tanto comunique. Claro. No sé qué tanto ponga la agenda, como se menciona, como se dice, pero de que es inédito y que es una disciplina. Y de que mete miedo, porque cuando está el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera o la directora del SAT o el titular de la Profepo Sandoval de la diciendo, pública. A ver, ¿cuáles son las gasolineras que venden mejor la gasolina, etcétera, sí. Entonces, en este caso es ejercicio inédito, pero al final del día un vehículo de gobernabilidad, es una hipótesis. Bueno, gracias Gerson, nos vamos con tantita música. Abuso de autoridad. Venga. Y el hijo de Díaz Ordaz. Y el hijo de Díaz Ordaz con el Tri. Volvemos.